Alberto Santofimio Botero es una de las figuras más controvertidas y enigmáticas de la política colombiana. Su carrera estuvo marcada por un ascenso meteórico dentro del Partido Liberal, pero también por un sinfín de escándalos que lo vincularon con algunos de los eventos más oscuros de la historia reciente de Colombia, como por ejemplo el ingreso de Pablo Escobar a la política y el magnicidio de Luis Carlos Galán. ¿Cómo un hombre que parecía destinado a ser una de las grandes promesas políticas del país terminó envuelto en acusaciones de corrupción, asesinato y vínculos con el narcotráfico? Esta es la historia de un exfuncionario público que, a pesar de sus vínculos con el crimen y la violencia, logró mantenerse como una figura preponderante dentro de la vida política colombiana. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Recuerden seguirme en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, en X y en TikTok como @lachilito. Comenzamos. ¿Quién es? Alberto Rafael Santofimio Botero nació en Ibagué. Ibagué es la capital del departamento del Tolima. Fue fundada el 14 de octubre de 1550 por el capitán español Andrés López de Galarza como Villa de San Bonifacio de Ibagué del Valle de las Lanzas, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América. Es llamada la capital musical de Colombia, título que le otorgó el francés conde Alexis de Gabriac en sus crónicas de viaje publicadas en 1868. Desde 1959, la ciudad es sede del Festival Folclórico Colombiano en el mes de junio, una de las muestras culturales más importantes de Colombia. Alberto Rafael Santofimio Botero es hijo de Alberto Santofimio Caicedo y de Clara Botero, y tuvo una única hermana llamada Clara también. Alberto creció en el seno de una familia tradicional de la aristocracia local y su árbol genealógico ya venía impregnado de interés en la política. Su abuelo, Clímaco Botero, fue un destacado funcionario local y llegó a ser alcalde de Ibagué en más de una ocasión. Mientras tanto, su padre fue un intelectual que se desempeñó como secretario de Educación en el departamento del Tolima. En cuanto a su formación académica, en 1960, Alberto obtuvo el título de bachiller en Filosofía y Letras en el Colegio Mayor del Rosario en Bogotá. Apenas se graduó, se anotó en la Universidad del Rosario para estudiar Derecho y 5 años después obtuvo su título de abogado. Mientras estudiaba, el joven Alberto siguió los pasos de su familia. Inició su militancia en el Partido Liberal. Gracias a sus grandes dotes de orador, no tardó mucho tiempo en ganar notoriedad dentro de la agrupación política. Al poco tiempo, su militancia se hizo llegar a diferentes puestos como funcionario público. Uno de los primeros cargos que tuvo fue el de secretario de Gobierno y Hacienda de Ibagué, donde estuvo a cargo de la gestión de asuntos administrativos y financieros del municipio. Luego fue elegido concejal de Ibagué en varios periodos. Comenzó a volverse una figura conocida debido a su oratoria y capacidad de liderazgo en los debates políticos. De hecho, llegó a ser presidente del Consejo Municipal de Ibagué en 6 mandatos, lo que reflejó su influencia en la política local. Luego de estar casi 10 años trabajando como funcionario público en su ciudad natal, en la década del 70, escaló hasta llegar a ser diputado de la Asamblea Departamental del Tolima.
Además, en 2 ocasiones fue presidente de esta entidad, consolidándose como una figura influyente en aquel estado. Respecto a su vida familiar, se sabe que en 1968 se casó con Constanza Hernández, matrimonio que terminó en 1977. A lo largo de su vida tuvo 3 hijos, Alberto, Sandy y Emilio. En 1974, su nombre comenzó a pronunciarse a nivel nacional cuando fue elegido como ministro de Justicia de Colombia en la presidencia de Alfonso López Michelsen. Sin embargo, este puesto lo ocupó solo un año y luego regresó a su función como legislador, esta vez en el Congreso. En el periodo legislativo 1978-1982, Alberto Santofimio, estando privado de la libertad por un escándalo de corrupción, fue elegido como miembro de la Cámara de Representantes, como senador de la República, cargo que ocupó al quedar libre. Pero ese no sería el único escándalo. En 1982 fue capturado tras verse involucrado en otro escándalo de corrupción. Santofimio, junto al representante a la Cámara Jairo Ortega, habrían apoyado la candidatura de Pablo Escobar Gaviria a la Cámara, quien logró una silla en el Congreso. En septiembre de 1983, Rodrigo Lara Bonilla, quien se desempeñaba como ministro de Justicia, denunció que el segundo en la lista de Jairo Ortega, es decir, Pablo Escobar Gaviria, habría financiado su campaña con dinero producto de actividades ilícitas. Frente a esto, Ortega acusó a Lara Bonilla de haber recibido dinero, exactamente $1 millón, por parte de Evaristo Porras, quien era acusado de narcotráfico. Santofimio logró desestimar las acusaciones y fue puesto en libertad. Aunque al parecer no hubo pruebas suficientes para incriminarlo, fue en esta década que comenzaron a verse las primeras manchas en su reputación, manchas que no harían más que crecer a lo largo del tiempo. Pese a su detención, ese mismo año, Santofimio fue elegido nuevamente como senador, cargo que ocupó durante 12 años, hasta 1994. Fue en aquel periodo que cobró mayor relevancia política a nivel nacional, tiempo que coincide con el momento en que comenzó a vincularse con Pablo Escobar, el líder del Cártel de Medellín. Vinculación con Pablo Escobar. A lo largo de los años, se ha destacado en la escena política una presunta cercanía entre Alberto Santofimio y Pablo Escobar. Según diversos testimonios, el político perteneciente al Partido Liberal habría jugado un papel clave en el ingreso del capo del Cártel de Medellín al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque había visto en Escobar una figura con recursos económicos y una creciente influencia en Antioquia. Es importante remarcar que antes de que Pablo Escobar fuera públicamente reconocido como narcotraficante, era una figura con una considerable popularidad, especialmente en Medellín. Por su carisma y acciones en la región de Antioquia, para muchos era un empresario benefactor, y esto se debía especialmente a su trabajo social. Escobar invirtió grandes sumas de dinero en proyectos comunitarios que beneficiaron a los sectores más pobres, construyó viviendas para las familias más necesitadas, financió escuelas, canchas deportivas y carreteras, y además llevó servicios básicos como electricidad y agua potable a zonas donde no había infraestructura. De esta manera, Escobar llegaba a los lugares en donde el Estado estaba ausente. Supuestamente, cuando Santofimio vio todos estos atributos en el perfil de Escobar, apoyó su inclusión en la lista de suplentes de la Cámara de Representantes de Colombia. De esta manera, su relación se basaba en intereses mutuos. Escobar podía obtener legitimidad política para proteger sus operaciones y ampliar su red de influencia, mientras que ciertos sectores políticos veían en él un aliado estratégico que podía aportar recursos económicos. Desde un inicio, el apoyo de Santofimio a Escobar trajo roces dentro del Partido Liberal. Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, 2 políticos que terminarían siendo muy importantes para la historia del país, desconfiaron de Escobar. Para marzo de 1982, Luis Carlos Galán era candidato a presidente por el Partido Liberal y no dejó que pasara desapercibida la inclusión de Escobar en la lista de la Cámara de Representantes.
en medio de un acto de campaña en el Parque Berrío, anunció la expulsión como candidatos de Pablo Escobar y de Jairo Ortega Ramírez, el titular de la lista. Luego argumentó que no podía tener a su lado personas que no tuvieran cómo explicar el origen de sus ingresos. Ya desde ese entonces, Galán sospechaba de los nexos de Escobar con el narcotráfico. En paralelo, su compañero de lucha, Rodrigo Lara Bonilla, lo acompañó en esas denuncias para intentar frenar el poder de los narcos en el Congreso. Sin embargo, ni Galán ni Bonilla pudieron hacer frente al poder que tenía Santofimio en el ámbito nacional. Su influencia era tal que ni siquiera el candidato a presidente pudo expulsar a Escobar Gaviria de sus filas. Finalmente, en 1983, el capo del cartel de Medellín llegó a la Cámara de Representantes como suplente de Jairo Ortega Ramírez. Si bien Escobar nunca llegó a ser titular en la Cámara, en aquella época los suplentes podían ejercer funciones en el Congreso cuando el titular no asistía a las sesiones. Esto permitió que pudiera participar en algunos debates y tuviera acceso a los privilegios del cargo, como por ejemplo inmunidad parlamentaria y pasaportes diplomáticos. Más allá de la influencia de Santofimio dentro del partido y del Congreso de la República, la presencia de Escobar en la Cámara de Representantes fue breve. Durante 1983, Rodrigo Lara Bonilla, que para aquel entonces era ministro de Justicia, denunció los lazos de Escobar con el narcotráfico, evidenciando su vinculación con el cartel de Medellín. Estas acusaciones provocaron un escándalo nacional y finalmente, el 20 de enero de 1984, el capo se retiró de la política. Informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. No, vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Pero aún quedaba mucha historia por suceder. El 30 de abril de 1984, Lara Bonilla fue acribillado dentro de su auto. Este magnicidio perpetrado por sicarios al servicio del cartel de Medellín marcó un punto de no retorno en la guerra entre el Estado colombiano y el narcotráfico. Según versiones posteriores, Santofimio habría instigado el homicidio del ministro de Justicia de aquel entonces. De hecho, en el año 2018 fue llamado a indagatoria como presunto determinador del crimen de Rodrigo Lara Bonilla. Tenemos, a propósito, un video exclusivo sobre ese tema en el canal. Un nuevo magnicidio. Pese a las acusaciones de vinculación con el asesinato de Lara Bonilla, Santofimio continuó en su cargo como senador. De hecho, aunque él había sido un gran artífice del ascenso de Pablo Escobar en la política, su reputación no se vio significativamente afectada. En 1989, 5 años después del atentado, Alberto Santofimio lanzó su precandidatura presidencial para las elecciones de 1990. Antes de abordar ese punto, es necesario explicar qué conflictos estaba atravesando en aquella época su partido político, el Partido Liberal. Como mencioné anteriormente, en un acto de campaña de 1982, Luis Carlos Galán quiso expulsar a Pablo Escobar de la lista de la Cámara de Representantes, hecho que no pudo concretarse por la presión de Santofimio. Frente a esta situación, Galán no se quedó de brazos cruzados y creó un partido alternativo llamado Nuevo Liberalismo. Para 1989, el Partido Liberal necesitaba unir todas sus fuerzas en un mismo frente para lograr ganar las elecciones a los conservadores, por lo que llamaron a Galán. Galán aceptó regresar al oficialismo, pero con la condición de que el candidato presidencial del liberalismo fuera elegido en una consulta popular. Para enfrentar a Galán se presentaron diferentes cuadros políticos: Hernando Durán Duzán, el ala derecha del partido, Ernesto Samper, del ala izquierda, y también líderes regionales como el mismísimo Alberto Santofimio, entre otros. Para agosto de ese año, todas las encuestas daban como triunfador a Galán,
no solo en la interna del liberalismo, sino a nivel nacional. Pero un sangriento episodio torcería el rumbo de la historia colombiana. La noche del 18 de agosto se organizó un acto de campaña en la plaza central de Soacha, un municipio vecino de Bogotá, la capital. Cientos de ciudadanos estaban a la espera de la llegada de Luis Carlos Galán, que según todas las encuestas sería el próximo presidente de Colombia. Alrededor de las 8:30 de la noche, Galán llegó en una camioneta blanca y la multitud comenzó a vibrar de emoción. Con paso decidido, el líder del Partido Liberal avanzó entre sus seguidores hasta una tarima improvisada. Estaba listo para dirigirles un sentido discurso político. El ambiente estaba cargado de entusiasmo, pero ese fervor apenas duró unos minutos. De pronto, un estruendo de disparos rompió la euforia. Al principio, muchos pensaron que se trataba de fuegos artificiales, parte de la celebración. Sin embargo, la confusión se desvaneció cuando las ráfagas continuaron. Galán se desplomó sobre la tarima y el bullicio de alegría se transformó en gritos de pánico. La gente desesperada corrió en búsqueda de refugio. Mientras tanto, una frase desgarradora se repetía entre el caos. ¡Mataron a Galán! ¡Mataron a Galán! El precandidato del liberalismo fue trasladado de emergencias. Los médicos intentaron reanimarlo, pero Galán estaba en un estado crítico debido a los 3 disparos que había recibido. Finalmente falleció poco después de su llegada al hospital. Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Este magnicidio dejó una profunda herida en la historia política de Colombia. Tuvieron que pasar muchos años hasta que la justicia pudiera comprobar que para llevarse a cabo el asesinato fue necesaria la complicidad entre actores del Estado y el narcotráfico. Al igual que había sucedido con el asesinato de Lara Bonilla, diferentes teorías comenzaron a apuntar en contra de Alberto Santofimio. Pero nuevamente no se vio afectado y continuó participando en la carrera por la presidencia de Colombia. De hecho, él fue el primero en manifestar que debían evitarse las elecciones internas. Galán era quien las había solicitado, pero ahora estaba muerto. Entonces, ¿para qué llevarlas a cabo? De esta manera, sus aspiraciones de ser presidente eran más cercanas a la realidad. No tendría que atravesar 2 elecciones, solamente las generales. Sin embargo, no solo se llevó a cabo la consulta dentro del liberalismo, sino que ingresó un nuevo candidato a la contienda. Se trataba de un exministro llamado César Gaviria, quien fue elegido por el pueblo como candidato único, y meses después ganó la presidencia del país. Aunque en el momento parecía que la muerte de Galán no tendría consecuencias directas en la vida de Alberto Santofimio, los señalamientos hacia él empezaron a ser más frecuentes. Muchas teorías lo apuntaban como uno de los presuntos responsables del magnicidio. Los enfrentamientos de Alberto Santofimio con la justicia. La trayectoria judicial de Santofimio estuvo plagada de giros inesperados, donde el poder, el narcotráfico y la justicia se cruzaron en un complejo entramado de acusaciones y decisiones controvertidas. Voy a contarles los detalles sobre cada uno de esos episodios. En la década del 90, mientras era senador de la República, Santofimio fue investigado por el escándalo del proceso 8000. Este fue un proceso judicial emprendido contra el entonces presidente Ernesto Samper, bajo la acusación de haber recibido financiación del narcotráfico para su campaña presidencial. Pero no solo se acusó a Samper, sino también a otros funcionarios públicos, entre ellos Alberto Santofimio. Finalmente, Santofimio fue procesado y hallado culpable de recibir dinero del narcotráfico para apoyar la candidatura presidencial de Samper, su compañero del Partido Liberal. Esto le valió una estadía en la cárcel, la expulsión del Congreso y además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos de manera permanente. Pero este no sería el único proceso judicial que Alberto Santofimio tendría que atravesar y para ese entonces el fantasma del atentado de Luis Carlos Galán sobrevolaba la escena política y judicial. El primer capítulo de este largo proceso judicial comenzó en 1999
cuando el nombre de Santofimio apareció vinculado al magnicidio. Para ese entonces, las pruebas eran insuficientes y en el año 2000, la Fiscalía General de la Nación decidió archivar el caso, dejando a Santofimio libre de cualquier responsabilidad penal. Pero la calma fue efímera. En 2005, cuando Santofimio ya había cumplido su pena por el proceso 8000, el caso resurgió con fuerza. ¿Por qué? Porque salió a la luz un testimonio fundamental. Se trataba de la voz de John Jairo Velázquez alias Popeye, uno de los sicarios de Pablo Escobar. El criminal afirmó que Santofimio no solo había estado al tanto del plan para asesinar a Galán, sino que había sido un instigador directo, influenciando a Escobar para llevar a cabo el crimen. Según Popeye, Santofimio habría visto en Galán una amenaza política insuperable, por lo que persuadió al capo del cártel de Medellín de eliminarlo y así tener una posibilidad de ganar las elecciones presidenciales de 1990. Recordemos que Escobar también tenía resentimiento hacia Galán por haberlo expuesto ante la sociedad como un líder del crimen organizado. En este punto, es importante mencionar que nunca se contó con el testimonio de Escobar porque había sido abatido en el año 1993. También tenemos un video sobre este hecho en el canal. Luego de la declaración de Popeye, Santofimio fue detenido y en 2007 se celebró un juicio para determinar su culpabilidad. Allí fue condenado a 24 años de prisión por ser determinador del homicidio agravado de Galán. La sentencia provocó un terremoto en la opinión pública y dividió al país. Algunos ciudadanos creyeron en la culpabilidad de Santofimio, mientras que otros vieron el fallo como un acto de justicia sesgado, ya que se basaba principalmente en el testimonio de Popeye, un criminal confeso. Yo lo acuso hoy en esta audiencia como determinante la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. El destino judicial de Santofimio aún no estaba sellado. En 2008 presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá que tras revisar el caso decidió revocar la condena y lo absolvió en 2009. El tribunal argumentó que no existían pruebas contundentes que demostraran su participación directa en el crimen, y así como lo había hecho gran parte de la sociedad, cuestionó la credibilidad de Popeye. Pero la historia dio un nuevo giro. En 2011, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, al analizar el caso en última instancia, decidió anular la absolución del Tribunal Superior. En su fallo, la Corte concluyó que las pruebas, especialmente el testimonio de Popeye, junto con otros elementos del proceso, eran suficientes para confirmar la responsabilidad de Santofimio. Fue así como la Corte ratificó su culpabilidad y le impuso nuevamente una condena de 24 años de prisión, esta vez definitiva e inapelable. En 2020, después de pasar casi una década tras las rejas y aprovechando el contexto de pandemia por el COVID-19, Santofimio solicitó la libertad condicional por haber logrado cumplir los requisitos legales para acceder a este beneficio. En su caso, el buen comportamiento, su edad avanzada y haber cumplido una parte significativa de su condena. Finalmente, su solicitud fue aprobada y desde el 2020 goza del beneficio de libertad condicional. Pese a haber atravesado proceso que en reiteradas ocasiones demostraron su responsabilidad ante el asesinato de Galán, Santofimio ha mantenido cierta presencia en la vida pública, especialmente en Tolima. Ha participado en eventos políticos. Además, se ha dedicado a ser columnista de opinión en medios locales, escribiendo acerca de temas relacionados con la política nacional y regional. Como era de esperarse, su regreso al ámbito público generó controversia. A través de las redes sociales hubo reacciones negativas entre los internautas, quienes cuestionaron el hecho de que un medio de comunicación le diera espacio al determinador de un crimen. Conclusiones. La trayectoria de Alberto Santofimio es un claro reflejo de la compleja intersección entre el poder político, corrupción y narcotráfico en la historia reciente de Colombia. A lo largo de su carrera, Santofimio no solo ascendió en la política, sino que se vio involucrado en algunos de los episodios más oscuros de la historia del país, como su vinculación con Pablo Escobar
y los trágicos magnicidios de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla. Pero a pesar de enfrentar múltiples acusaciones y procesos judiciales, su influencia perdura en el país, al punto tal de poder ser columnista de opinión con total libertad. Su accionar a lo largo de los años no solo expone los vínculos entre el poder político y el narcotráfico, sino que también evidencia las complejidades del sistema judicial colombiano, donde más allá de la verdad, las condenas quedan en suspenso en la impunidad y la memoria frágil. Desde hace algún tiempo Lupita no salía en este canal, por eso ahora los quiere saludar y les quiere agradecer por haber llegado hasta el final del video. Ya saben que si se quieren suscribir, simplemente tienen que activar la campanita, darle clic en el botón suscribir y además también los invitamos para que se hagan miembros de este canal. Síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook, en X y en TikTok como @lachilito. Gracias a todos por llegar hasta el final del video, gracias a los miembros también. Hoy quiero mandar un saludo muy especial. Vamos a saludar de manera especial a uno de nuestros nuevos miembros. Su nombre es John Vergara. John, gracias por ser parte del canal y por apoyarnos de manera incondicional y activa. Todo el equipo de Adriana Chilito les agradece y les envía un abrazo inmenso. Que tengan una feliz semana. Hasta pronto. Bye bye. Chao, mi amor. Unas declaraciones.